3 meses de silencio fueron suficientes para que el nombre de Ciro Quiñones quedara en medio de una pregunta incómoda. ¿Recibió una herencia musical por amistad verdadera o apareció justo cuando el recuerdo de Jason Jiménez todavía dolía demasiado? La respuesta no llegó con una defensa fría ni con una estrategia publicitaria. Llegó con una voz quebrada, con una canción guardada desde septiembre y con una confesión que cambió por completo la forma de mirar esta historia. Ciro no recibió dinero, no recibió una fortuna visible. No recibió una casa ni una cuenta millonaria. Recibió algo que para él vale más que cualquier cifra. Recibió 3 canciones trabajadas junto a Jason. 3 canciones que habían nacido antes de la tragedia, cuando ambos todavía planeaban el 2026 como si el futuro estuviera intacto. La primera se llama Llorando lo pagarás. Pero al principio no iba a llamarse así. El título original era El que a hierro mata. A hierro muere, una frase fuerte, directa, casi amenazante que resumía la idea de una canción de despecho con orgullo. Sin embargo, por el peso del título y por las posibles limitaciones que podía generar, decidieron cambiarlo. El nuevo nombre fue Llorando lo pagarás. Y con ese nombre empezó a circular la que Ciro llama la herencia más grande que Jason pudo dejarle. Durante 3 meses, Ciro prefirió guardar silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Según él, cada palabra podía ser malinterpretada. Hablar de Jason podía sonar como dolor sincero, pero también podía ser usado por otros para acusarlo de aprovecharse de la imagen de su amigo. Por eso eligió quedarse al margen. Su equipo también lo hizo. La familia de Jason sabía lo que estaba pasando. El círculo más cercano conocía la hermandad que existía entre ellos. Para Ciro eso era suficiente. Pero el silencio no significaba ausencia. Ciro asegura que siguió cantando, siguió trabajando, siguió cumpliendo compromisos desde los días posteriores a la muerte de Jason. Lo que no hizo fue lanzar una canción propia. Primero, porque no era el momento. Segundo, porque lo que Jason había soñado para él debía salir en el momento correcto. Según Ciro, Jason quería que su regreso musical serio como cantante popular comenzara con Llorando lo pagarás. El golpe de la muerte llegó de una forma brutal. Ciro estaba en Monterrey, Casanare, listo para cantar. Había compartido con Jason apenas unos días antes. El 31 de diciembre estuvieron con sus familias. El 1 de enero se fueron en un yate. Cantaron vallenato, disfrutaron, hablaron y planearon. La agenda seguía viva. Jason murió el 10 de enero y el 17 ellos pensaban salir rumbo a Brasil para luego viajar a Dubái y pasar 2 semanas de descanso. Cuando comenzaron los rumores, Ciro no quiso creerlos. En las redes siempre aparecen versiones falsas, noticias apresuradas, alarmas sin confirmar. Pero entonces recibió una llamada de Pipe Bueno. Y Pipe no era una persona de bromas en un tema así. Cuando Ciro escuchó que el accidente había ocurrido saliendo de Paipa, todo empezó a encajar de manera dolorosa. El día anterior había hablado con Jason. Él le había contado que su avión estaba saliendo de mantenimiento y que debía cantar por esa zona. La pista cercana a Vélez era Paipa. Ciro llamó a Camilo, quien había sido capitán de Jason, y allí recibió la confirmación. Desde ese momento la noche se volvió una prueba imposible. Tenía que subir al escenario. Había alrededor de 10,000 personas en Monterrey, Casanare.
Ciro cuenta que si 9.000 no estaban llorando con él era poco. No podía terminar las frases. La voz se le partía. Miraba a una muchacha llorar, luego a una señora, luego a un hombre, y el llanto lo alcanzaba otra vez. Fue el concierto más duro de su vida. Pero también fue el momento en que entendió que el dolor no era solo suyo. El público también estaba viviendo una despedida. Por eso, cuando meses después volvió a hablar, no lo hizo desde la comodidad de quien quiere figurar. Lo hizo desde una herida que todavía no cerraba. Dijo que seguía en un sube y baja emocional. A veces aceptaba la realidad. A veces volvía a negarla. A veces hablaba de Jason como si aún pudiera llamarlo. A veces recordaba que ya no estaba. La relación entre Ciro y Jason no había nacido de una simple colaboración. Comenzó en 2017 cuando Ciro decidió buscarlo en Cúcuta. En ese momento Ciro tenía una canción llamada Regalada Sale Cara y estaba convencido de que debía grabarla con Jason. Averiguó dónde se hospedaba, logró hablar con Rafael Muñoz, quien entonces trabajaba con Jason, y después terminaría siendo también su manager, y fue citado a las 10 de la noche en el hotel. Cuando Jason bajó, Ciro se le acercó sin rodeos. Lo miró a los ojos, le dio la mano y le dijo que no lo conocía, pero que tenía un éxito y quería grabarlo con él. La frase pudo sonar atrevida, pudo sonar exagerada, pero a Jason le llamó la atención esa seguridad. Le dijo a Rafael que ese muchacho era brioso, que así debía ser la gente que creía en lo que tenía. Para Jason, si un artista no cree primero en su canción, no puede convencer a nadie. Con el tiempo, esa frase se cumplió. Ciro se fue a Bogotá y empezó a acercarse más a Jason. Lo llamaba, le preguntaba qué iba a hacer. Si Jason decía que iba a pagar recibos, Ciro se ofrecía a acompañarlo. Si tenía que hacer vueltas, Ciro iba con él. Había un detalle curioso. En ese momento Ciro se quedaba en la casa de Giovanni y Jason prefería recogerlo a unas cuadras para evitar problemas. Ciro caminaba hasta una bomba cercana, se subía al carro y pasaba el día ayudándole. En esa convivencia nació una confianza más profunda. Ciro dice que los unía la calle. Ambos venían de abajo. Ambos tenían una mente rápida. Ambos entendían códigos que no hacía falta explicar demasiado. Si Jason pensaba algo, Ciro podía anticiparlo. Si Ciro iba a tomar una decisión, Jason ya sabía por dónde venía. Aunque Ciro tenía 38 años y Jason murió con 34, Ciro lo llamaba su papá musical, no por edad, sino por lo que significó en su vida artística. Jason fue quien lo empujó a cambiar de género. Ciro venía del vallenato. Jason tenía muchas opciones de cantantes rancheros o populares, pero eligió a un vallenatero para llevarlo hacia la música popular. Por eso Ciro se define como su ratoncito de laboratorio. Era una apuesta rara, incluso arriesgada, pero funcionó. Y cuando funcionó, Jason se motivó más. En uno de sus cumpleaños, Jason decidió firmarlo y ayudarlo. Le recordó aquella frase de años atrás cuando le dijo que no grabarían de inmediato, pero que algún día hablarían. Ese día había llegado. Quería apoyarlo, firmarlo, sacarlo del vallenato y llevarlo a la música popular. Para Ciro ese gesto no solo cambió su carrera, le cambió la vida. Por eso le duele que algunas personas reduzcan todo a interés. Según Ciro, quien no conocía la relación desde adentro, no podía entender el nivel de hermandad de trabajo y de sueños compartidos. Él no estaba usando a Jason.
Estaba intentando continuar algo que Jason había empezado en vida. El punto clave de esta historia ocurrió el 4 de agosto de 2025. Ese día, Ciro y Jason se sentaron a planear los lanzamientos de Ciro para 2026. No era una conversación improvisada. Jason quería que Ciro entrara en una etapa más madura con canciones de su autoría y con un perfil mucho más serio dentro de la música popular. Hicieron un campamento de composición en la casa de Jason. Invitaron a 2 amigos más. Entre risas, bromas, champaña y trabajo, nacieron las canciones que hoy Ciro llama su herencia musical. Jason quería estar de principio a fin, no solo lanzar una idea y marcharse. Quería componer, opinar, escuchar arreglos, dirigir la voz y definir cómo debía sonar Ciro. Para Ciro eso es lo que vuelve esta herencia tan valiosa. Un artista no se toma ese tiempo con cualquiera. No se sienta a escribir canciones para alguien a quien no quiere. No va al estudio a dirigir la voz de alguien si no cree en su futuro. Llorando lo pagarás salió de una lluvia de ideas. Ciro quería una canción de despecho, pero no desde la súplica. No quería cantar desde la posición de quien ruega que no lo abandonen. Quería una canción con fuerza. Si alguien traiciona, se va. Si alguien lastima algún día, entiende. Esa era la línea emocional. Jason compartía esa forma de ver el despecho, no como humillación, sino como orgullo y respuesta. La frase inicial era contundente. El que a hierro mata, hierro muere. Desde allí se construyó la canción. Después llegó la idea de que quien hizo daño riendo terminaría pagando llorando. La canción tenía rabia, tristeza, venganza emocional y dignidad. No se trataba de contar una historia específica de Jason o de Ciro. Se trataba de convertir una frase popular en una canción con fuerza. Cuando terminaron el campamento, ya tenían un audio listo para trabajar. Jason propuso hacerla con Johan porque creía que tenía el estilo perfecto. Al día siguiente llamaron y la producción empezó a caminar. En septiembre, Ciro fue a grabarla. Le mandaba los avances a Jason. Jason escuchaba, corregía, pedía cambios. Que esto se moviera aquí, que aquello sonara distinto, que Johan cambiara una parte. La canción no avanzaba sin su mirada. Luego llegó una parte todavía más importante. Jason fue al estudio a dirigirle la voz. No se limitó a decir que la canción estaba buena. Le explicó cómo quería que la cantara. Le marcó intención, postura, carácter. Ciro recuerda que existen videos de Jason en el estudio diciéndole cómo debía interpretar ciertas frases. Para él esos videos son pruebas de una bendición musical que no se puede comprar. El video de Llorando, lo pagarás también estaba grabado desde septiembre. Aunque el público lo vio apenas unos días antes de la entrevista, el material venía de mucho antes. Todo estaba adelantado porque Jason era así. Cuando le tomaba amor a algo, había que hacerlo rápido, sin dejar enfriar la emoción. Ciro lo resume como una energía de hacer todo de una vez. Canción, grabación, video, dirección, arreglos. Jason quería ver el resultado en marcha. Para noviembre las canciones ya estaban listas. El primer lanzamiento de Ciro debía ser Llorando lo pagarás. La fecha pensada era febrero, pero la tragedia de enero cambió todo. Después de la muerte de Jason, Ciro y su equipo decidieron esperar. Primero salió una canción homenaje llamada El aventurero en el cielo. Luego salió una canción relacionada con el mundial.
Después, cuando sintieron que el momento había llegado, dejaron salir la canción que Jason había soñado para Ciro. La familia de Jason tuvo un papel clave. Según Ciro, fueron ellos quienes autorizaron que la expectativa y la promoción salieran desde el perfil de Jason. Eso para él fue una prueba contundente. Las redes de Jason eran sagradas. Nadie podía entrar allí sin la aprobación de su esposa y de su familia. Si la canción apareció desde ese espacio, era porque ellos conocían la voluntad de Jason y sabían lo que había planeado con Ciro. Ese detalle cambió la percepción de muchos seguidores. Al principio, Ciro había sentido ataques. Algunos pensaban que cualquier homenaje podía convertirse en oportunismo. Pero después de la publicación desde las redes de Jason, muchos seguidores empezaron a defenderlo. Ciro dice que el jimenismo, como llama a los fanáticos de Jason, ahora lo abraza y lo apoya porque entendió que él era el artista al que Jason venía impulsando con más fuerza. Aún así, la polémica no desapareció del todo. En la entrevista se mencionó que algunos comentarios malintencionados habían surgido alrededor de la cercanía de Ciro con Jason. Ciro respondió que no veía a todos los artistas de música popular en contra. Al contrario, dijo que la mayoría estuvo en el entierro, vivió su duelo y se unió más que nunca en favor del género. Pero sí señaló a Giovanni como alguien que había hablado mal de varios, incluyendo a Jesse Pipe y Luis Alberto. Para él, quien habla mal de todos termina aislado. También dijo que no necesitaba meterse demasiado, porque existe una justicia divina que pone todo en su lugar. Y cerró esa idea con una frase de orgullo profesional. Según él, su carrera en ese momento estaba mucho mejor. Pero más allá de la polémica, la entrevista volvió una y otra vez al mismo punto. La herencia. No una herencia de papeles legales, sino una herencia artística. 3 canciones que Jason dejó marcadas para Ciro. Una de ellas era Llorando lo pagarás. Otra era una canción que Ciro llamaba El Colchón, aunque explicó que Jason había propuesto otro nombre en un video, mientras lo dirigía en el estudio, y que finalmente se llamaría como Jason dijo. La tercera todavía no tenía nombre definitivo, aunque Ciro creía que podría llamarse Volver. En la conversación también se habló de más canciones de Jason. Se mencionó que pudo haber dejado más de 50 temas o maquetas. Además de él, otros artistas habían dejado canciones grabadas con Jason. Mencionó a Nico Hernández Azarita, una artista de Cali, y a Dayanara, una artista de Ecuador. Pero en el caso de Ciro había una diferencia emocional. Él no solo tenía una canción con Jason, tenía un camino trazado por Jason. Una de esas canciones relacionada con El Colchón incluso fue grabada por los dos y podría salir en junio o julio con el favor de Dios. Para Ciro ese lanzamiento tendría un peso enorme porque sería otra forma de escuchar a Jason desde lo que dejó preparado en vida. La historia también revela una contradicción dolorosa. Ciro dice que no quería que esto fuera una herencia. Quería que fueran pasos a seguir con Jason vivo. Quería que su amigo estuviera allí para ver los lanzamientos, corregir, celebrar, reír, discutir arreglos, viajar y mirar los resultados. La palabra herencia apareció porque la muerte cambió el sentido de todo. Lo que antes era un plan compartido se convirtió en un legado. Ese espíritu apareció en los proyectos que ambos tenían para apoyar artistas con pocas oportunidades.
El año anterior, según Ciro, lograron ayudar a Majé y a Juancho, el tigre agudelo. Les hicieron una canción, Jason patrocinó el proceso y puso su respaldo. Para Ciro ese legado debe continuar. Si Jason lo ayudó a él ahora, él siente el deber de ayudar a otros. Por eso, cuando interpreta Llorando lo pagarás, no solo canta una canción de despecho, canta un recuerdo. Cada vez que la canta, vuelve al campamento en la casa de Jason. Recuerda las bromas, las risas, la champaña, la forma en que se molestaban y la emoción de crear juntos. La tristeza se mezcla con la gratitud. Duele porque Jason ya no está, pero también lo sostiene saber que Jason le dejó su bendición. La letra que cantó durante la entrevista conserva la fuerza de esa idea. El que a hierro mata, a hierro muere. Lo que hiciste riendo, llorando lo pagarás. Hoy me ves muy triste, pero estoy armando el plan para poderme vengar. La canción no intenta esconder su filo. Es despecho con carácter, con resentimiento, con dolor transformado en advertencia. Y ahí aparece otra parte de la apuesta musical. Ciro venía de canciones más rápidas, más jocosas, más ligeras. Jason quería llevarlo a una postura popular más seria. Quería que el público viera una diferencia. No solo un Ciro divertido, sino un Ciro capaz de sostener una canción de despecho fuerte, de pararse como artista popular, de cantar con otra madurez. En ese sentido, Llorando lo pagarás no es solo un lanzamiento. Es una prueba de transformación. Es el resultado de una visión que Jason tuvo antes de morir. Ciro lo repite con claridad. Jason le dejó resuelto el 2026 musicalmente. Esa frase puede sonar exagerada, pero dentro de su dolor tiene un sentido preciso. Las canciones, la dirección, la intención y la imagen estaban pensadas. Ciro también aclaró que nunca dejó de trabajar. Desde el 9 o 10 de enero siguió cantando todos los fines de semana. Incluso la semana de la muerte de Jason tenía 6 conciertos. La diferencia es que dejó en pausa sus lanzamientos personales. Después viajó a España para promocionar una gira por Europa prevista para mayo y respetó la Semana Santa como acostumbra hacerlo. Su vida artística no se detuvo, pero su forma de mostrarse sí cambió. La entrevista termina con una mezcla de homenaje y promesa. Ciro agradece el espacio, invita a escuchar. Llorando lo pagarás en todas las plataformas digitales y recalca que la canción es de autoría de Jason Jiménez con Ciro Quiñones. La presentadora remata la idea llamándola la herencia de Jason para su gran amigo del alma. Hay que verla, escucharla, digerirla y llorarla. Lo que queda después no es una respuesta simple. Quien quiera ver interés encontrará argumentos en la exposición pública, en el uso de una canción póstuma, en la atención que despierta todo lo relacionado con Jason. Pero quien mire la cronología verá algo difícil de ignorar. El campamento ocurrió el 4 de agosto de 2025. La grabación fue en septiembre. El video estaba listo desde septiembre. Las canciones estaban preparadas desde noviembre. El lanzamiento estaba pensado para febrero. Y la tragedia llegó en enero cuando los planes ya existían. Esa línea de tiempo cambia el peso de la sospecha. No fue una canción nacida después de la muerte para aprovechar el dolor. Fue una canción nacida antes, cuando Jason todavía estaba vivo, cuando dirigía la voz de Ciro y planeaba su futuro musical. La muerte no creó el proyecto. La muerte lo convirtió en herencia. Por eso la historia golpea tanto.
Porque detrás de la polémica hay una amistad de 9 años, una apuesta artística arriesgada, un artista de 34 años, que se fue demasiado pronto, y otro de 38 que quedó con la responsabilidad de no dejar morir lo que habían comenzado juntos. Ciro sabe que el peso es enorme, sabe que cada paso será observado, sabe que habrá quienes lo apoyen y quienes lo acusen, pero también sabe que no puede esconder las canciones solo por miedo al juicio. Si Jason dedicó tiempo, talento, voz, dirección y cariño a ese proyecto, guardarlo en un cajón sería otra forma de perderlo. Llorando lo pagarás aparece entonces como algo más que un tema de despecho. Es el primer capítulo visible de una despedida que todavía no termina. Es una canción que habla de traición, pero también carga una historia de lealtad. Es un lanzamiento que puede sonar comercial, pero nace de un vínculo íntimo. Es una herencia que no se mide en millones, sino en horas de estudio, conversaciones, planes, viajes soñados y una confianza que la muerte no alcanzó a borrar. Ciro no recibió la herencia que cualquiera imaginaría. Recibió una responsabilidad. La de cantar sin que la voz se le quiebre. La de avanzar sin parecer oportunista. La de defender su lugar sin traicionar la memoria de quien lo impulsó. La de demostrar que Jason no se equivocó cuando vio en él algo que otros no veían. Y quizá por eso eligió hablar después de 3 meses. Porque el silencio ya había protegido el duelo. Ahora tocaba proteger la verdad. Una verdad hecha de fechas, canciones y recuerdos. Una verdad que empieza en Cúcuta, en 2017, pasa por un campamento el 4 de agosto de 2025. Se graba en septiembre, queda lista en noviembre. Se rompe con una tragedia el 10 de enero y vuelve a respirar en abril con una canción que ya no suena igual. Porque cuando Ciro canta Llorando lo pagarás, no solo canta una frase de despecho. Canta el último impulso de Jason. Canta la mano del amigo que lo llevó del vallenato a la música popular. Canta la confianza del socio que lo quería ver crecer. Canta la ausencia del hombre que debía estar allí para celebrar el lanzamiento y ya no pudo hacerlo. Esa es la herencia polémica. No porque sea dudosa, sino porque duele demasiado. No porque esté vacía, sino porque está cargada de memoria. No porque sea fácil de explicar, sino porque mezcla el dolor con la música, la amistad con la sospecha, la despedida con la ambición y la muerte con un futuro que Jason dejó escrito antes de irse. Ahora, la pregunta ya no es solo si hubo interés o amistad verdadera. La pregunta es si Ciro será capaz de convertir esa herencia en algo digno de la confianza que recibió. Porque Jason ya hizo su parte. Lo escogió, lo guió, lo corrigió, lo grabó, lo apoyó y dejó una ruta marcada. A Ciro le toca caminarla con cuidado, con talento y con memoria. Si lo logra Llorando lo pagarás, no será recordada únicamente como la canción que salió después de una tragedia. Será recordada como la prueba de que algunas amistades dejan más que recuerdos. Dejan canciones, dejan caminos, dejan compromisos y a veces dejan una voz viva dentro de otra voz que todavía tiene que seguir cantando.